Bienvenidos al episodio número 53 de Legal y Cotidiano. Para mí es un gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Humberto Ávila y tenemos la grata oportunidad de conversar nuevamente junto a una gran amiga, Michelle Maffei. Y esta vez vamos a hablar sobre un tema que todos lo tenemos muy presente actualmente en nuestro país, lo cual no debería ser así, pero lamentablemente lo tenemos presente, que es la radiografía del miedo. ¿Por qué el crimen organizado sigue creciendo en Ecuador? Bueno, antes de comenzar, Michelle, agradecerte nuevamente por aceptar la invitación acá al canal. Tú sabes que siempre las puertas están abiertas para conversar sobre estos temas tan extensos. No, por favor, es un gusto estar aquí contigo a los años. A los años, sí. Sí, y siempre es un gusto hablar más que todo de estos temas con amigos como tú, de verdad. Entonces Muchísimas gracias, Michelle. Es un gusto y invítame cuantas veces tú quieras. Perfecto. Las últimas veces creo que fueron sobre política, pero esta vez vamos a hablar ya específicamente sobre el crimen organizado. Y quería comenzar, como te comentaba antes, desde menos a más, ¿no? Vamos primero hablando un poco sobre el crimen organizado, pero una de sus aristas más pequeñas, que es el microtráfico. Entonces, quisiera saber, en el tema del microtráfico, ¿qué es lo que la hace tan llamativa y tan fuerte dentro del país? A ver, hay una cuestión muy interesante. Cuando pasa el COVID-19, evidentemente los grupos de delincuencia organizada que estaban encargados de traficar la droga se dan cuenta que, uno, es buen negocio venderla, y dos, los cárteles internacionales dijeron, ok, nos sale a nosotros más rentable no solamente pagarte en dinero, sino también pagarte de forma en producto. Es decir, yo te pago un 70% en dinero por tu trabajo, pero el otro 30% pues te pago también en producto, específicamente drogas. Lo interesante es que cada kilo de coca que llega de Colombia o de Perú aproximadamente vale entre $1,500 a $2,000, dependiendo del tipo de coca, dependiendo de la pureza. ¿Cada kilo? Cada kilo. Okay. Aquí en el Ecuador, entre 1,500 a 2,000. Si ese kilo de coca tú lo empiezas a cortar, es decir, a mezclarlo con tiza, polvo, con otros tipos de productos un poco más, se podría decir, baratos, para el consumo, de ese kilo de coca fácilmente tú puedes producir alrededor de $20,000 solamente vendiéndolo dentro del Ecuador, y tú tienes una rentabilidad muy interesante. Y justo antes de la entrevista estábamos diciendo de que cuando el kilo de coca o la cocaína en general sale del sur global, de Suramérica, sale con una pureza aproximada del 70 al 80%. Y cuando llega al norte global, eso se dispara. ¿Por qué? Había un dato un poco, ya se podría decir un poco vintage, de que claro, el kilo de coca, que aquí en Ecuador cuesta entre $1,500 a $2,000, en Europa terminaba costando $45,000, que igual hay una rentabilidad muy grande. Pero justo la Guardia de Finanza italiana en el 2025 lanza un dato muy interesante y al mismo tiempo real. Cuando llega ese kilo de coca, valorado ya en $45,000, en Europa, en la calle, ese kilo de coca se lo corta 4 veces y tú puedes generar hasta $290,000. Entonces, es decir, pero solo con esa venta. Solamente con esa venta. Entonces, un kilo de coca en Europa puede con mucha facilidad transformarse en 4 kilos de coca porque lo cortaste con diferentes tipos de productos, desde aspirina a tiza, por ejemplo. Entonces, termina el consumidor en el norte global inhalando droga con una pureza del 30 al 40%. Y esto de aquí tiene que ver mucho con el tema de la inversión. Esta digamos que venta, ¿no?, a nivel de la cocaína dentro de Europa y que se, digamos, coteja con nuestro mismo país, a nivel de las fronteras, es decir, ¿qué tanto dinero se podría mover ahí? Es decir, o con qué tanta facilidad. Y eso nos lleva entonces a una segunda pregunta que quizás también me gustaría que nos aclares. Es decir, ¿cuál sería la principal razón o un motivo tan fuerte para que los haga tan vulnerables a estos barrios? Es decir, porque el microtráfico, por lo menos acá en nuestro país, lo vemos ahí,
en los barrios rurales, digamos. Se ve muchísimo, sí, en los barrios más pobres. Normalmente también en Brasil. Brasil es el segundo consumidor más fuerte después de Estados Unidos. Y en Brasil hay un problema también de que los que consumen provienen de barrios vulnerables porque quieren escapar de su realidad, muchísimos traumas. Pero ahí sí voy a decir otra percepción del microtráfico y del consumo. El consumo hoy en día en América Latina y el Caribe no solamente ya se ve en los barrios más pobres o rurales, sino que tú puedes ver el consumo en raves, en fiestas de personas con muchísimo dinero a los barrios más pobres en Brasil, en Ecuador. Ecuador sigue siendo el tercer país que más cocaína consume en América Latina. Primero va Brasil, después Colombia y después Ecuador. Entonces, es una cuestión que hoy en día ya no importa la clase social o incluso el barrio en donde tú crezcas, sino es simplemente una cuestión de consumo y también facilidad de encontrar la droga. Y eso también, justamente que lo mencionas, Michelle, de que se lo ve ya, digamos, a nivel de estos estratos un poco más altos, ¿no? El tema del consumo del microtráfico, más que todo. ¿Qué tanto le tuvo que haber llevado, por lo menos, a Colombia a salir un poco de ese problema? Que lo estamos viendo, que ahora estamos casi idénticos al problema que tenía Colombia. En Colombia, a ver, en Colombia sigue el problema del crimen organizado. Al revés, yo cuestiono muchísimo y el por qué, y ahorita voy a salir un poco de la arista de seguridad y de crimen organizado, el por qué Petro perdió estas últimas elecciones también. Uno, no tenía un plan claro y la paz total falla. ¿Por qué? Porque la paz total, pese a que teóricamente es una buena idea, piensan que el ELN y las disidencias de la FARC siguen siendo guerrillas revolucionarias. Ellas no son guerrillas revolucionarias, son grupos de delincuencia organizada que atormentan a las comunidades rurales de Colombia, comunidades rurales también alrededor de su frontera, y lo que les interesa es lucrar de cualquier forma, desde cultivo de droga, desde secuestrar a menores de edad para la trata y tráfico o para hacerlos guerrilleros para sus propias organizaciones. Entonces, claro, en Colombia el problema del microtráfico, el consumo y el problema de inseguridad sigue latente. Otra cosa es que hoy en día, por ejemplo, Medellín ya no es el Medellín de los años 90, que tenía una tasa de homicidios de 327 por cada 100.000 habitantes. Y eso es algo ya del pasado de Medellín. En el Ecuador, en cambio, nosotros estamos viendo esa realidad de una Colombia de los años 90. Y la particularidad del Ecuador es que esos niveles de violencia en Colombia, para que lleguen a esos niveles, tuvo que pasar años. En el Ecuador, la curva de violencia creció exponencialmente en menos de 5 años. Y esa es la particularidad del Ecuador. Pero en ese tema yo tengo un pensamiento que quizás hay que aceptarlo cada vez más, y espero que también estés un poco de acuerdo en eso, que el crimen organizado, por lo menos a nivel de América Latina, actualmente nunca se lo va a erradicar al 100%, es algo que se lo va a tener que controlar, ¿verdad? Al revés, hay un gran colega que se llama, y siempre digo el nombre porque me parece fabuloso cómo él lo explicó cuando estaba yo investigando para un artículo académico. Él me dijo, Daniel Pontón, él me dijo, al crimen organizado no se lo puede erradicar porque tú tienes ciertos mercados que siempre va a haber algún tipo de demanda. Droga, trata y tráfico, inclusive círculos de pedofilia existen, por ejemplo, lamentablemente, y eso es un mercado dentro del crimen organizado. Pero él que dice, Daniel Pontón, tú tienes que domesticar al crimen organizado. Y en América Latina hay que ir aceptando de que no se puede erradicar el crimen organizado, no solamente por la culpa del norte global. Hay muchísimas personas que dicen el problema del consumo es por tener adictos zombies en Estados Unidos, como también en Europa, que ya se está viendo ese tipo de adicciones. Pero también aquí en Durán hay los hacheritos, que básicamente parecen zombies botados en plena calle. Entonces, claro, el problema de consumo no es una cuestión ya del norte global versus el sur global. El problema es una cuestión ya
totalmente, se podría decir, a nivel global, que se puede ver en el mundo. Y claro, en América Latina el crimen organizado no se va a erradicar, se puede domesticar, y al mismo tiempo en América Latina hay una resistencia brutal de ir contra el patrimonio ilícito. Y justo es un tema que yo siempre digo, que es básicamente el concepto de macrocriminalidad, que por primera vez lo escuché por una gran académica argentina que se llama María Eloísa Quinteros, justo en un congreso en Panamá, que básicamente el concepto de macrocriminalidad te dice, donde tú veas una estructura criminal, siempre tú tienes que tener dos bases que la sostengan, y esas dos bases son estructuras políticas y estructuras económicas. Entonces, ¿quieres erradicar el problema de criminalidad? Tienes que erradicar a los facilitadores o estos brokers o el intermediario, que siempre son políticos o alguien dentro de la esfera económica. Wanda Feldman Brown, en cambio, que es una académica americana muy, muy reconocida, ella justo tuvo una entrevista hace un mes atrás, y ¿qué es lo que dice? Si tú quieres erradicar el crimen organizado, o aunque sea domesticar el crimen organizado, tú tienes que ir a los intermediarios del crimen organizado. Ojo, yo no estoy diciendo que no se tiene que llevar a la cárcel a tu alias Pipo o alias Fito o a tu alias Diablo, por ejemplo. Claro, evidentemente tienen que ir a la cárcel. Pero a mí lo que me importa más es llevarlos a la cárcel o dejarlos a los intermediadores, conjunto con sus familias, totalmente chiros, en la pobreza extrema, ejecutando una ley de extinción de dominio con una reinversión social. Todos los estados tienen una resistencia brutal a ir contra los intermediarios locales. ¿Por qué? Porque van a haber esquemas de corrupciones enormes dentro de estos sectores políticos y económicos que siguen sosteniendo las estructuras criminales. Es por eso que los choneros siguen activos. Es por eso que muchísimos choneros están generando estos camisetazos, es decir, están viendo si se pasan a otro GDO a nivel nacional. Es por eso también que qué es lo que pasa con los lobos, con los tiguerones, siguen totalmente activos, indiferentemente de que hayan extraditado a muchísimos miembros de los lobos y a la gran mayoría de estos líderes o capos de los choneros. Claro, y un poco tomando ese ejemplo que me mencionas de no ir contra los intermediarios. Es decir, básicamente una analogía podría ser que si es que fuera delito enfermarse en Ecuador, las fibecas o las farmacias, perdón, dije un nombre específico de farmacia, pero las farmacias a nivel nacional no se las perseguiría, o los distribuidores no se las perseguiría, digamos, solamente a quienes se enferman, por así decirlo. Básicamente. Entonces, lo que se hace en el crimen organizado es perseguir al criminal más notorio. Pero, por ejemplo, hablemos de los esquemas o el mercado de trata y tráfico por motivos de explotación sexual. El 85% son mujeres y niños. Siempre, y la edad premium de mujeres, conjunto con niños, es entre los 12 a 21 años. Siempre se va en contra de la red criminal, que me parece muy bien. No es que se debería dejar de hacer. Pero ¿qué es lo que están haciendo en contra también de, por ejemplo, estas redes de pedofilia? ¿De verdad se van a la cárcel los pedófilos? ¿Qué es lo que están haciendo también con muchísimos políticos, por ejemplo, que entran dentro de esos esquemas o de facilitadores de lavado de activos para poder, evidentemente, gastar el dinero en un mercado que es horroroso, que es la explotación sexual? Y ahora, el tema de la estructura política y la estructura económica que dijiste, esos eran las dos aristas que se tienen que controlar, digamos, o por lo menos atacar. ¿Qué es lo que se podría replicar de ciertos países que han podido controlarlo? Y ojo, no quiero, o sea, quiero hacer énfasis en esto. No quiere decir que porque yo dije que el tema del crimen organizado no se lo puede erradicar al 100%, significa que yo estoy en contra de medidas como la fuerza de ejecución de un Estado a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. No, yo creo que eso hay que implementarlo al 100%. Lo que digo es de que no se puede controlar tampoco la buena voluntad de las personas en todo momento. Entonces, en ese aspecto, ¿qué es lo que se podría replicar, digamos? ¿Tienes algún ejemplo o algún modelo de que se podría replicar al menos acá en Ecuador, estando las cosas como Sí, como a están? ver, primero vamos dentro de la región y después vamos hacia Italia, que yo creo que los modelos más
exitosos creo que son los de Italia en general, específicamente en lavado de activos. Pero hablemos un poco de Costa Rica. Costa Rica en este momento está viendo y está viviendo un incremento significativo de violencia, justo por el crimen organizado, porque han tenido muchísimos problemas hoy en día con el cartel de Sinaloa y con el Clan del Golfo como tal. Entonces, Costa Rica, específicamente este año, extraditó a 5 personas de las esferas políticas costarricenses. El más notorio de todos ellos, Celso Gamboa. ¿Y quién fue Celso Gamboa? Celso Gamboa fue ministro de Inteligencia, ministro del Interior en administraciones pasadas de Costa Rica y fue alto magistrado penalista, incluso dentro de Costa Rica. ¿Y qué terminó sucediendo con Celso Gamboa y con estas figuras que 4 fueron extraditadas a Estados Unidos, una se fue también a Italia? Habían sido facilitadores premium de cárteles internacionales. Celso Gamboa específicamente del cártel de Sinaloa y del Clan del Golfo dentro de Costa Rica. Entonces él, como alto magistrado, se encargaba, uno, de facilitar que los cárteles internacionales pudiesen mover sus productos y 2, de que los procesos de investigación se caigan. Entonces, los cárteles, ¿qué hacían? Les pagaban dinero a este tipo de intermediadores. Eso en el Ecuador yo no he visto ni un bendito político o expolítico que haya sido juzgado de esa forma y que ese político y su familia se queden en la calle porque les hayan ejecutado una ley de extinción de dominio. Eso en el Ecuador no lo he visto. Yo creo que sería genial que empiece a haber una purga total de estos facilitadores dentro de la política y dentro de los nichos económicos o se podría decir empresariales también. Ahora, eso Costa Rica, un gran ejemplo. En Italia, ¿qué es lo que en Italia están haciendo específicamente la Guardia de Finanza? Uno, pudieron detectar en el 2025 que hubo alrededor de 6 billones de dólares que habían, o de euros, perdón, que habían sido lavados dentro de Italia. ¿Y qué hicieron con ese patrimonio ilícito? Con 6.000 millones, que sería 6 billones en inglés. Básicamente eso entra a las arcas del Estado y es utilizado para la reinversión social. Entonces, hay muchísimas personas que en el Ecuador dicen, y muchísimos también expertos, que cuando hablamos de que el 40% del PIB del Ecuador se estima que proviene de diferentes formas de lavado de activos, diferentes mercados, muchos dicen la dolarización pudiese colapsar, porque estamos hablando de un 40% del PIB, que es casi la mitad del PIB nacional. Yo creo que voy a ser un poco más optimista y decir, si se hace una reinversión social de ese dinero, yo no creo que la dolarización pudiese venirse abajo, sino que al revés, el Estado no tuviese ya un problema de liquidez como siempre lo ha tenido. Y ahora, justamente es bastante interesante ese dato que mencionas, Michelle, porque ya la Policía Nacional, por lo menos el centro de análisis de la información que ellos tienen dentro de su estructura, en el 2023 ya publicaron, hace unos 3 años, un estudio en el cual ya se identificaban cuáles eran, digamos, estas características por las que el narcotráfico se hace interesante, ¿no? Y era tanto la corta extensión territorial de nuestro país, con esta estructura vial, pues, ¿no? Que les permite entrar, exactamente, tanto terrestre como marítima. La dolarización y la baja bancarización, el perfil costanero navegable y el escaso control del territorio marítimo y aéreo, que van de la mano. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podríamos, digamos, implementar dentro del país? Es decir, aparte de que se ejecute la decisión, por así decirlo, un tanto dictatorial, con el nivel de la fuerza a través de las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, para que al menos la violencia baje un poco. Pero para atacar estas aristas, como por ejemplo el sector inmobiliario, el sector de los automóviles, también es donde hay bastante flujo de dinero en efectivo. Entonces,
¿qué es lo que has podido identificar dentro de esas aristas? Que, por ejemplo, me lo mencionaste en su momento, me parece el año pasado, por ejemplo, en Durán, el registro de la propiedad. Ujú, correcto. A ver, primero, y para resumirlo y después tal vez ir hurgando más en mi respuesta, yo creo que para evitar la violencia y minimizar también los efectos del crimen organizado en el Ecuador, tenemos que generar costos enormes para los criminales. En el Ecuador es profundamente rentable ser un criminal y los costos son muy, muy bajos. ¿Por qué? Porque tú puedes pagar a un juez, a un fiscal y nunca meter pie en un centro de privación de libertad, si tienes el poder económico como tal, o algunas veces el poder político. Siempre se van mezclando. Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que uno, no solamente depender de esta fuerza pública de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. Nosotros ya hemos cometido ese error. Policía Nacional tiene un problema de corrupción brutal y justo hace una semana salió un nuevo documental de la BBC que reportaron en Durán y entrevistaron a un cabecilla. Y básicamente el cabecilla dijo, yo tengo a 4 policías nacionales en mi payroll, es decir, en mi cuenta de balance. Y yo les tengo que pagar a esos 4 policías nacionales por cabeza $1,500 porque cada vez que hay un operativo, ellos me llaman. Ese es su trabajo. Ellos son mis facilitadores políticos. Evitan la sanción y los operativos. ¿Van en contra de la vida de sus colegas en Policía Nacional? Claro que sí, pero no les interesa un pepino, evidentemente. Ahora, eso en Fuerzas Armadas también se lo está viendo desde que Fuerzas Armadas empezó a meterse a los centros de privación de libertad. Pasó un mes y ¿qué sucedió? Seguían metiendo armas, droga y dinero a los centros de privación de libertad. Entonces yo creo que el primer error es solamente fiarse que darles bala va a solucionar el problema. ¿Qué es lo que estás haciendo en la ley de extinción de dominio? En el decomiso de patrimonio, qué es lo que estás haciendo en el sector político, qué es lo que estás haciendo en el sector económico, qué es lo que estás haciendo también en prevención de criminalidad temprana. Estás diciendo a las personas, no delincan, por favor, porque es mucho más rentable ser un ciudadano común y corriente. No, es mucho más rentable ser la reina del sur en Ecuador y no se cambian las reglas del juego. Entonces, es básicamente un costo-beneficio. En el Ecuador, indiferentemente de tu nacionalidad, porque justo en una entrevista me preguntaron, ¿quién lavan más activos? No hay una cifra de que lavan más activos extranjeros o nacionales. El 50% de las cuentas que posiblemente tienen algún tipo de flujo riesgoso o extraño son de nacionales y el otro 50% son de extranjeros. Entonces, no hay una mayoría, por ejemplo, de nacionales o de extranjeros que lavan activos, pero el común denominador es que en el Ecuador termina siendo rentable ser un criminal, porque las reglas, lamentablemente, siguen siendo, lamentablemente, pro corrupción, pro rentabilidad a la vivencia criolla. Y hay algo muy importante que acabaste de mencionar, que es el tema de los centros de rehabilitación social, de los centros de privación de libertad, que están, claro, casi que copados al 100%. Se están viendo estas propuestas de crear nuevos centros de rehabilitación social, que de rehabilitación social no tienen absolutamente nada, evidentemente. Pero algo que yo he mencionado bastante también a nivel político es, Michelle, ¿cómo vemos o qué opinas sobre esta casi atada de brazos que tiene el Estado? Porque como tú bien lo dijiste, y es algo que es público, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen un nivel de corrupción terrible. Están coludidas con el crimen organizado. Y esto, por si acaso alguien se sienta de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, se sienta aludido con lo que estoy diciendo, es algo que se conoce. No me quiero referir a todas las instituciones, pero al menos se tiene que identificar quiénes son estos. Entonces, y específicamente Fuerzas Armadas se sienten mal porque es algo reciente. Policía Nacional ya está como un poco más, tal vez con la piel más gruesa de que le digan eso porque es algo ya histórico. Claro. Pero prohibido olvidar el problema del Alto Punino, que es lo que terminó sucediendo. Un agente de 27 años
básicamente les dijo que iba a haber un operativo y ¿qué terminó sucediendo? Un GDO mató a 11 de sus colegas. Y claro, es contraproducente tanto para ellos como para la misma institución. Y ahora, una pregunta algo controversial, digamos. El tema de las cárceles. ¿Por qué no deberían haber megacárceles para combatir el crimen organizado? Y esto te lo digo desde una posición personal. Para mí, todos los problemas y todas las propuestas que podemos entender a nivel del crimen organizado van a ir siempre de la mano con la fuerza que tenga el Estado a nivel militar y a nivel de la policía civil, que es la Policía Nacional. Entonces, creo que aparte de toda la corrupción que tenemos, está el Estado completamente atado a brazos porque no tenemos ni Policía Nacional ni Fuerzas Armadas. Entonces, y no se hace nada con la corrupción, tampoco. Entonces, ¿por qué no deberían haber estas megacárceles para combatir el crimen? Cuando tú hablas de la técnica de prevención de crimen organizado, tú tienes que dividir y vencer. Entonces, si tú tienes un problema de corrupción y de criminalidad dentro de los centros carcelarios, tú tienes que tener cárceles con un tope de 327 ppl. Entonces, cárceles relativamente decentes, pero que sean pequeñas. ¿Por qué? Porque tú vas a evitar que se armen básicamente bandos y vas a evitar también que en número puedan ir contra los guías penitenciarios. Cuando tú tienes una megacárcel, y ese es un gran ejemplo en Brasil, la Falange Roja, que es el Comando Vermelho hoy en día, y el PCC nacen de megacárceles en Brasil, que tenían hacinamiento y que no tenían servicios básicos. Y como nadie les daba servicios básicos, ¿qué pasó? Se formaron estos grupos criminales o delictivos que hoy en día son potencias dentro del crimen organizado transnacional. Entonces, cuando tú tienes un problema de corrupción y un problema de crimen organizado dentro de las cárceles, lo peor que puedes tener es una mega cárcel, porque dentro de la mega cárcel tú estás pidiendo papaya para que empiecen a generarse grupos de delincuencia organizada nuevas dentro del sistema penitenciario. En el Ecuador, hasta nuevo aviso, hay un grupo de delincuencia organizada que son los R7 que se formaron dentro del Centro de Privación de Libertad aquí en el Ecuador. Pero no me llamaría la atención que si van a construir megacárceles te pueda salir el siguiente Comando Vermelho, el siguiente PCC ecuatoriano, que eso sería un problema enorme, por si acaso. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes a un GDO dentro de cárcel, termina sucediendo lo que en el Ecuador hoy en día es los centros de privación de libertad, que son headquarters, básicamente, los centros de mando del crimen organizado transnacional, y al mismo tiempo es un punto donde lamentablemente cualquier servidor público que entra termina siendo cooptado, a las buenas o a las malas. Y ahí algo que mencionaste en el tema de que podría nacer otro, digamos que cabecilla dentro de estos grupos de delincuencia organizada, es entonces, si es que mañana desaparecieran, hipotéticamente los choneros, los lobos, todas estas bandas de crimen organizado, ¿el narcotráfico simplemente crearía nuevas organizaciones o cuál sería un posible escenario luego de eso? Yo no creo que es el narcotráfico que crearía nuevas organizaciones, sino que los intermediarios políticos y económicos que no se ensucian las manos van a encontrar a alguien dispuesto a ensuciarse las manos por ellos y van a crear nuevamente otro grupo de delincuencia organizada. O sea, es la Círculo necesidad vicioso de seguir generando dinero de estos intermediarios, como se denomina en inglés brokers, que son el middleman, es decir, el intermediario que te conecta con el sistema de justicia, con el sistema político, con el sistema bancario, con el sistema de bienes raíces, y que no solamente es una cuestión a nivel local. Justo leyendo unos artículos de cómo está hoy en día el lavado de activos en Holanda, básicamente se dieron cuenta que muchísimas organizaciones dentro de Holanda y de Europa lavan activos en lo que es construcción en otros países que tienen altos índices de corrupción y que tienen lo que ellos denominan leyes de prevención de lavado de activos anticuadas. Y yo creo que el Ecuador marca los dos checks: un país con alta corrupción y con leyes de lavado de activos bien anticuadas. Y ese tema de las leyes de lavado de activos es bastante anticuadas, como bien lo mencionas.
estimada Michelle, tiene que ver mucho con la política actual. Es decir, sabemos todos los actores políticos que están implicados en estos temas de corrupción. Pero, ¿qué pasa? No podemos tampoco esperar la buena voluntad de que cambie eso. Ahora, yo personalmente sí pienso que el tema de la mano dura, como se dice coloquialmente, es algo primordial. Sin embargo, ¿cómo lo hace? Si el Estado no tiene esta Policía Nacional y Fuerzas Armadas, ¿con qué controlar esa parte de la violencia? Entonces, ¿qué pasaría si es que se comienza a tener esta mano dura no con la violencia, sino con el tema de estar expulsando a cada rato actores políticos? Va a haber un sentido contraproducente en el hecho de que recicla simplemente nuevas personas que van a ser intermediarias. Yo siento que si es que el Estado cambia su enfoque de ir tanto contra tu criminal de barrio, ojo, yo no estoy diciendo que no los metan a la cárcel, pero si empiezan a ir contra estos intermediarios que evidentemente trabajan en bienes raíces, están inmiscuidos de alguna forma en la política o están inmiscuidos en el sector económico, esas personas van a perder su buen nombre, entre comillas, y van a ser un paria. En una urbanización, específicamente en la que yo vivo, hay una persona que está en la cárcel, pero en su domicilio, arresto domiciliario. Y nadie se topa con ese señor porque es un paria, básicamente. Entonces, evidentemente, yo creo que me parece una estrategia fabulosa tener mano dura, pero yo creo que deberían tener mano dura a aquellos criminales que no se manchan para nada las manos ni se enlodan, que realmente son los que terminan beneficiándose más del crimen organizado. Un facto interesante es que los intermediarios, gran ejemplo en Costa Rica, Celso Gamboa, a ellos les pagan 30% del dinero de la cadena de valor. ¿Por qué? Porque son personas que normalmente tienen contactos muy particulares y son personas en ciertos puntos de la sociedad que tienen mucho que perder si es que de la nada sale un titular de Juanito Pizguave, ha sido el facilitador número 1 de Jalisco Nueva Generación en el Ecuador. Y esto acá tiene que ver mucho con la posición geográfica de nuestro país. Y esto es una pregunta que te quería hacer hace un momento, Michelle. ¿Ecuador estaría pagando entonces, digamos que un cierto precio por estar entre los dos mayores productores de cocaína del dinero? Es decir, básicamente, nosotros estamos saladísimos geográficamente. Perú y Colombia. Es decir, y Perú sabemos que es uno de los mayores también productores de la cocaína porque aparte tiene un gran problema de minería ilegal. Minería ilegal, pero ojo, la minería ilegal también es un problema en Perú que los choneros y los lobos estaban explotando en Perú. Entonces también tenías a muchísimos GDOs ecuatorianos que se habían movido del Ecuador al norte de Perú justo por la minería ilegal, porque Perú tiene más yacimientos de oro que el Ecuador, hasta nuevo aviso. Pero el Ecuador está fregado geográficamente hablando. Los dos mayores productores a nivel global, Bolivia produce alrededor del 3% de la cocaína a nivel global, pero de ahí tú tienes a Colombia, que produce el 55%, y Perú ahí tal vez un 40-45%, y ahí básicamente estamos inmiscuidos entre los dos grandes productores. Aparte de eso, tenemos a Putumayo, el departamento de Colombia, que por default es la mina de oro de todos los yacimientos de cultivo de coca. Cerro Verde, si no me equivoco, porque es en Perú. O no sé. Básicamente está en nuestra frontera norte y al mismo tiempo es una zona que también delimita con la Amazonía peruana. Entonces Putumayo no solamente es una zona fronteriza con el Ecuador, pero también con el Perú. Entonces se te forma un tri-border area, entonces una frontera tripartita, que sería en español. Y Putumayo cada año incrementa los cultivos de coca un 22%. Y no es porque Colombia
yo voy a ser crítica, yo creo que Colombia puede hacer mejor, yo creo que Ecuador puede hacer mejor y Perú evidentemente también, pero Colombia, indiferentemente que empiece a haber, por ejemplo, estos rociar con glifosato, por ejemplo, los cultivos, para quemar los cultivos de coca, durante el Plan Colombia se dieron cuenta que la tasa de replantación de la hoja de coca era del 80%. Entonces, tremendo gasto para el Estado colombiano y con unos resultados muy, muy pobres, porque se daban cuenta que el 80% de los cultivos que eran rociados, el 80% volvían nuevamente a plantar y a cultivar. Y justamente el problema que tiene Colombia y Perú, que nos tiene inmiscuidos también en ese problema, nosotros y medio ahí, nos lleva a otra segunda instancia, que es México. Uh-huh. Poniéndonos un poquito más, no sé si filósofos o a nivel de geopolítica, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan perjudicial puede ser, siendo ya bastante tajantes, para México? Como sabemos, México tiene ciertas ciudades en las que el crimen organizado invierte bastante en infraestructura y tienen unas ciudades bastante, digamos que, plantadas por el crimen organizado. Entonces, a nivel de Monterrey, geopolítica, por ejemplo. Claro, a nivel de geopolítica, ¿cómo vemos esa situación? Es decir, ya llegaron a un estado, a una situación en la que ya su forma o su plan de gobierno ya tiene que ver, digamos, con controlar todavía el crimen organizado. Uh-huh. A ver, extrapolemos esa idea que es real. El crimen organizado en México evidentemente tiene una gobernanza criminal brutal, pero al mismo tiempo tú tienes ciertas zonas también en Estados Unidos que es el resultado del lavado de activos del crimen organizado. Gran ejemplo, Miami. Miami es lavado de activos en su máxima expresión y hoy en día los rusos, dícese, son los que más lavan activos en el estado de la Florida. De ahí, si vamos un poquito más en el tiempo, Las Vegas es el resultado del lavado de activos durante la época de prohibición. Es decir, cuando era ilegal el consumo y la venta de alcohol en Estados Unidos en los años 30 aproximadamente. Entonces, el crimen organizado siempre lo hemos visto como una problemática latinoamericana, pero no es una problemática latinoamericana hoy en día, porque el norte global también lo está sufriendo y se están dando cuenta que el costo de delinquir cada vez se está haciendo menos alto. Es decir, están empezando a tener un problema muy latino, que en América Latina ya lo hemos vivido creo que por décadas, que es la corrupción. ¿Por qué? Al principio de este año, y no hablando ya de Estados Unidos, que según me acuerdo el índice de democracia, es una democracia fallida Estados Unidos, hablemos de democracias sólidas como Dinamarca. En este año detectaron que dentro de Dinamarca, con empresas legales, el cártel de Sinaloa estaba lavando activos. Okay. Entonces, te estás dando cuenta de que sí, en México, en Ecuador, en América Latina, siempre hablamos de esta gobernanza criminal que es muy notoria. Invierten en pueblos, en ciudades, pero al mismo tiempo se puede ver eso también en Estados Unidos y evidentemente se puede ver también en Europa, que invierten en empresas totalmente legales y terminan siendo esquemas de lavado de activos. Y estos cárteles también están, digamos, gestionando, por así decirlo, su negocio dentro de nuestro país también. Claro que sí, y justo salió una noticia muy, muy interesante de África. África es un paso interesante para la droga que sale específicamente de Brasil. Entonces, la ruta de Brasil es que salen normalmente del puerto de Santos, que es el puerto más, se podría decir, interesante de Brasil, y salen directamente a África, y de África hacen su viaje al norte para llegar a Europa. ¿Qué es lo que se han dado cuenta, creo que en los últimos 2 meses? De que el cartel de Sinaloa está teniendo laboratorios de metanfetaminas dentro de África y también posiblemente de heroína dentro de África. Entonces, claro, tú ves una expansión brutal
del crimen organizado, específicamente de droga, que es mucho más notorio, pero tampoco me llamaría la atención que se vea la expansión de otros mercados como tráfico de productos de contrabando, tráfico de personas, tráfico de medicamentos falsos, porque hay un sinnúmero de mercados dentro del crimen organizado. Y eso, lo que está pasando en África también con estos cárteles de México, podría llegarse a dar acá también en Ecuador. Claro que sí. Acuérdate que, y eso es un facto interesante, en Centroamérica hay laboratorios, por ejemplo, de fentanilo. En Costa Rica hay laboratorios de fentanilo que, lamentablemente, el fentanilo, hay una disputa brutal entre el cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. Evidentemente, los laboratorios de fentanilo no hay aún en Estados Unidos, pero en Estados Unidos están mezclando el fentanilo con otras drogas que se llama Siloxane. Y Siloxane es básicamente un medicamento, un tranquilizante veterinario, y esa mezcla lo hacen 100% químicos dentro de Estados Unidos. Y esa mezcla y esa introducción en ciertos países es lo que ataca también en alto grado a los niveles de pobreza en nuestro país. Solamente para diciembre del 2025, según el INEC, ya el nivel de pobreza por ingresos a nivel nacional fue de 21.4%, en la zona urbana del 13.8% y en la rural del 37.6%. Y no hablemos de la pobreza extrema. A nivel nacional se ubica en 8.3%, pero eso me lleva a preguntarte, estos niveles de pobreza que ahora se cotejan, Michelle, con si es que hay provincias donde el crimen organizado ya prácticamente reemplazó al Estado. Si es que se puede ver eso ahora o no. Yo siento que país que tenga un problema de crimen organizado, indiferentemente de qué, si es violencia, si es lavado de activos, evidentemente tú estás viendo una complicidad brutal por parte de las entidades estatales, sea justicia, sea Policía Nacional, sea Fuerzas Armadas, sea muchísimas veces lo que es catastro, que es todo lo que es tráfico de tierras. Ajá, también. Correcto. Que hay un dicho, tú quieres ver el crimen organizado en ciertos municipios del Ecuador, el primer departamento que tú tienes que visitar es catastro. Entonces, si tienes un problema en tierras, evidentemente vas a ver un problema también en ciertos departamentos como tránsito. Y eso es lo que terminó sucediendo también, si mi memoria no me falla, en Durán como en Manta, en su buen tiempo. Entonces, claro. Y no me llama la atención que eso no se haya hecho nada, lamentablemente. Pero, bueno, yo siento que no necesariamente el crimen organizado termina reemplazando el Estado, sino que en estas situaciones a nivel regional, muchos intermediarios locales se terminan beneficiando del crimen organizado. Entonces actúan en simbiosis. Un Estado profundamente corrupto lucra del crimen organizado y el crimen organizado lucra de un Estado corrupto. Por eso es que hay muchas personas que, me acuerdo hace 2 años atrás, que me decían, no, es que las personas de izquierda o de derecha tienden más a aliarse al crimen organizado. Y yo, al crimen organizado le interesa 3 gatos negros. ¿Cuál es tu posicionamiento ideológico? Lo que le interesa al crimen organizado es que tú seas corrompible. Claro, correcto. Y eso, aparte de el tema de seas corrompible o no, que evidentemente vemos que va tanto a niveles de pobreza como a estratos sociales bastante altos, de la oligarquía de partidos, como ya lo hemos hablado antes. ¿Qué podríamos decir sobre las instituciones estatales que las acabas de mencionar? No te quiero preguntar qué institución consideras la más vulnerable, porque estamos en una metástasis a nivel del Estado. Entonces, lo que sí te quería preguntar era, ¿qué institución estatal piensas que es la primera que se debería atacar o, por así decirlo, mejorar? Por así? La UAFE inmobiliaria. Okay. Yo quiero dejar... Ojo, a mí personalmente me caen mal los criminales. Creo que a nadie le agradan los criminales. Siento que se debería otra vez también llevarlos a los centros de privación de libertad. O sea, no es que te tienes que quedar con los brazos cruzados. Pero yo tengo una fascinación de que dejar chiros a ciertos intermediarios y a sus familias enteras. Porque todos conocemos a algún vivo que su familia entera tiene una vida de millonarios porque está lamentablemente ejecutando actos de dudosa procedencia.
Y claro, las autoridades van en contra de esos intermediarios. En el Ecuador, ni uno. Al revés, normalmente en el Ecuador ciertas cuestiones penales o de crimen organizado ejecutan muy a la antigua como si fuese una cuestión de criminalidad común. ¿Qué significa? Que si una persona lava activos, se la juzga a esa persona y no a los bienes de la esposa, ni de los hijos, ni de los padres, ni de los tíos, ni de los hermanos. Y el crimen organizado, como tú lavas activos, es con la ayuda de tu esposa, de tu moza, de tus hijos, de tus padres, de tus primos, de tus hermanos y también se podría decir de otro tipo de amistades cercanas. Entonces es una cuestión que tú necesitas un ecosistema que te ayude a gestionar ciertos delitos dentro del crimen organizado y eso el Estado ecuatoriano no entiende. Y lo que mencionas tiene que ver mucho con que las cárceles ya dejaron de ser, digamos que un castigo para los criminales. Por así decirlo. A los criminales, ojo, a los criminales que son miembros activos de un GDO no les interesa un bledo si es que el Estado los mata, si es que un grupo de delincuencia organizada los mata o si van a un centro de privación de libertad, porque vivieron posiblemente en familias disfuncionales desde su nacimiento, entonces están acostumbrados a niveles de violencia terribles y posiblemente ir a la cárcel o morir ya es un costo que desde el inicio sabían que estaban arriesgados a tomar. Y ahora, en ese sentido, una pregunta, ya casi llegando a la parte final, unas dos preguntas más. Algo un poco controversial también dentro de lo que podrías explicarnos a nivel del crimen organizado es, ¿cuál sería la primera decisión que tomarías si mañana fueras ministra del Interior? Yo siento que la primera decisión que tomaría, yo creo que hablaría directamente con el gobierno de turno de Italia. Me acuerdo que en el 2024, personal de la Guardia de Finanza italiano estaban muy, muy emocionados en trabajar directamente con Ecuador, lo cual me llamó la atención. Investigando un poco más, la Guardia de Finanza italiana, evidentemente, trabaja muchísimo con otros países dentro de la Unión Europea, pero si un país quisiera trabajar directamente con la Guardia de Finanza, pese a que no esté dentro de Europa, la Guardia de Finanzas sí tiene esos proyectos de, ok, voy a ir a Ecuador o voy a ir a Colombia o voy a ir a Argentina y voy a trabajar de mano con su unidad de análisis financiero, que en nuestro caso es la UAFE. A mí me encantaría que básicamente lancen una bomba nuclear a la estructura de la UAFE actual conjunto con Inmobiliar, que es quien administra el patrimonio ilícito como tal, y que reestructuren totalmente y que puedan construir una Guardia de Finanza aquí en Ecuador y poder empezar a decomisar el patrimonio mal habido. Que no me llamaría la atención que medio San Borondón se quede sin habitantes, por si acaso. Y que eso Entiendo. lo puedan, evidentemente, llevar a pujas públicas, autos de alta gama, mansiones, edificios, y que el Estado lo pueda vender. La Cenabicó en Paraguay, pese a que Paraguay también tiene un problema enorme con el crimen organizado, hace un muy buen trabajo porque hacen pujas públicas con, por ejemplo, Lamborghinis. Y hay muchas personas que van y compran esos autos o ese tipo de patrimonio ilícito. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Simplemente absorber el dinero y generan una reinversión social interesante, sea en educación, en programas de prevención de criminalidad temprana. Entonces yo creo que eso sería algo muy, muy interesante. Yo creo que la lucha contra el crimen organizado en el Ecuador no es para nada sexy. Si tú comparas a la Guardia de Finanza italiana, eso, y lo voy a decir muy superficialmente, creo que sí está bien sexy a comparación del Ecuador. Entiendo, es decir, sobre todo, digamos, a más niveles allá de los estructura, agentes, ¿no? digo la estructura en general. La estructura, sí, correcto. Y como sabemos, la UAF aquí también no es que actúa por criterio propio, sino también por donde se mueva el mayor postor. Es lo que se ha visto siempre. Lamentablemente. Ahora ya, para ya casi que finalizar, unas últimas dos preguntas, Michelle, que quisiera saber. ¿Cuál es, según tu perspectiva como experta del crimen organizado,
¿cuál será el próximo gran negocio del crimen organizado en Ecuador? ¿O qué es lo que se viene? Las drogas sintéticas. Eso es algo que ya se viene hablando en los últimos 3 años. El fentanilo a nivel global está a punto de sobrepasar, si es que ya no sobrepasó inclusive el consumo de la cocaína, y tú tienes diferentes tipos de drogas sintéticas. MDMA, que ya está en Ecuador y que se consume en Ecuador de alguna u otra forma. En Centroamérica ya se está consumiendo también el fentanilo. Entonces yo sí creo que el siguiente gran mercado, que eventualmente, si es que no se pone básicamente un freno en el Ecuador, va a ser que empiece a haber también laboratorios de drogas sintéticas aquí en el Ecuador como tal. Y es un problema enorme porque las drogas sintéticas, uno, son más caras y dos, son mucho más baratas de hacer. ¿Por qué? Porque a comparación de otras drogas naturales, tú no dependes de un ciclo de cultivo o de grandes planicias donde tú puedas, no sé, cultivar coca o cultivar marihuana, que la marihuana ya es un negocio casi que no rentable dentro del crimen organizado. Pero en las drogas sintéticas tú necesitas a 4 químicos que estén en 4 paredes simplemente produciéndote la droga sintética. Entonces, eso es netamente químico, no necesitas el cultivo, el tiempo de cultivo, y al mismo tiempo puedes producir mucho más y son más potentes que las drogas naturales. Y para finalizar, ¿estamos todavía a tiempo para revertir esta situación? Yo creo revertir a lo que tal vez vivimos en 2010, 2011, no, pero sí creo que estamos a tiempo de evitar un peor futuro que nos va a venir encima, por si acaso, porque si yo soy parte de un grupo de delincuencia organizada y yo tengo que poner un laboratorio de drogas sintéticas debido al costo-beneficio de corrupción, yo no elegiría ni Colombia ni Perú, yo elegiría Ecuador. Okay. Ecuador, posiblemente tal vez otros países que el sistema de justicia sea básicamente inservible. Argentina tiene muchísimos problemas de corrupción, Ecuador está peor, por ejemplo. ¿Y por qué menciono esos 2 países? Porque conozco por cuestiones ya familiares también Argentina, pero al mismo tiempo he vivido muchísimo tiempo y también soy acá de Ecuador. Entonces me da un poco de, se podría decir, miedo mencionar a otros países, pero si solamente ponemos esa comparativa, Argentina tiene un mejor sistema de justicia y evidentemente inteligencia económica, porque ellos sí trabajan de mano a mano con la Guardia de Finanzas italiana. Claro, y es lo que mencionábamos hace un momento, que había que tratar de replicar ciertos procesos que habían internacionalmente. Bueno, con eso casi quedamos por finalizado. Simplemente, antes de terminar, un mensaje a quienes nos escuchan, pero con una pregunta que es: ¿qué mito sobre el narcotráfico es completamente falso? Bueno, a ver, un mito del narcotráfico que es falso, de que solo la clase pobre o la clase en una situación de vulnerabilidad son los que consumen. Hoy en día, en términos del consumo de droga, cualquier clase social lo está consumiendo, y el consumo ya no es un problema del norte global, sino que también es un problema del sur global hoy en día. Perfecto. Muchísimas gracias, Michelle. Ya saben, mito completamente falso. Ya no tiene una clase social específica. Y bueno, gracias otra vez, Michelle, por estar acá en Legal y Cotidiano. Las puertas siempre están abiertas y pues hay que seguir tratando de fomentar la dialéctica del pensamiento crítico a nivel nacional, que es lo que tanto se necesita actualmente. Y pues nada, a ustedes muchísimas gracias por vernos y estén pendientes al siguiente episodio. Esto está publicado en YouTube, Spotify, Apple Podcast y en Instagram y TikTok como legalycotidiano.es. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias a ti. Nos vemos.